y del Señor Jesús, el Cristo, esté con cada uno de nosotros en esta hora. Y hay una promesa maravillosa de Dios. Él ha prometido que cuando ya pasemos estas situaciones que estamos viviendo en esta tierra, dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos y que ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor. Y dice que las primeras cosas pasaron. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y muchas de las cosas que no entendemos hoy en día es esas cosas que nos causan molestia, que nos causan tristeza, que nos causan angustia. Este, y si ya Dios ha prometido que esas cosas las va a quitar, yo no tengo preocupación de entender algo más allá. No me preocupa entenderlas, porque Dios quitará de mí toda angustia, todo lo dolor, todo llanto, toda tristeza, y viviremos y adoraremos y bendeciremos el nombre de nuestro Dios y estaremos con nuestro hermano, el Señor Jesús el Cristo, para siempre, y viviremos en paz, alegría. Esa es la promesa que tenemos en el futuro para cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por sus promesas. Son las promesas de Dios las que nos mantienen firme, mirando hacia el frente con la esperanza puesta en que vamos a recibir de Dios las cosas que Dios ha prometido. Y le invito, por favor, que abra su Biblia en el libro de Marco, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Y a partir de esa escritura, como cada domingo, vamos a estudiar la palabra de Dios. Marcos 16, 16. Dice allí la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vuelvo y leo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vamos a hablar bajo el título ¿desde qué creíste? Y lo vamos a dejar hasta allí, así. ¿Desde qué creíste? ¿Por qué voy a tomar esta expresión? Porque es frecuente encontrarse con personas que hacen esta afirmación, como estas tres que vamos a estudiar hoy, pero como estas hacen muchas otras. Vamos a estudiar hoy las afirmaciones: desde que creíste ya eres salvo, y desde que creíste tus pecados te fueron perdonados, y desde que creíste recibiste el Espíritu Santo. Yo creo que usted ha podido escuchar al menos estas tres expresiones porque son muy frecuentes. Desde que creíste ya eres salvo, desde que creíste tus pecados te fueron perdonados, desde que creíste recibiste el Espíritu Santo. Mire, el denominador común en esta expresión, este, eh, es que estas expresiones la usan sin explicar qué es lo que hay que creer. Y yo les comentaba el domingo pasado que íbamos a ahondar un poquito en esto de qué es lo que hay que creer. Ellos simplemente se limitan a decir desde qué creíste. Pero la pregunta es, ¿creíste qué? ¿Qué es lo que hay que creer? Cada una de estas afirmaciones, o sea, la salvación, el perdón de los pecados, el recibimiento del Espíritu Santo, cada una de estas cosas es un beneficio, una recompensa por haber creído lo que hay que creer. Cada una de estas cosas es una recompensa por haber creído lo que hay que creer. Y vuelvo y pregunto, ¿qué es lo que hay que creer? Porque aislando un versículo para crear una doctrina muy diferente a lo que la palabra de Dios establece, eso es un error muy grande. Este, entonces estas personas toman la palabra creer y alrededor de la palabra creer
forman su propia doctrina. Mire, si tan solo leyeran el versículo anterior y tomaran en cuenta que el versículo anterior es parte de esa expresión que acabamos de leer donde iniciamos, nos daríamos cuenta de que está de por medio la predicación del evangelio, que hay que creer en el evangelio que se nos está predicando. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Él les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será avergonzado. Entonces, comprendemos que el versículo 16 está íntimamente relacionado con el versículo 15, que lo que hay que creer es el contenido del evangelio, porque dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, todo aquel que creyere el evangelio que se está predicando y fuere bautizado será salvo. Estos dos versículos están íntimamente relacionados y yo no lo puedo aislar para crear una propia doctrina o una doctrina diferente con simplemente quedarme con creer. Así fue que predicó el Señor Jesús. Si usted va a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí hay algunas personas que toman solo el versículo 14 y dicen, predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces lo que hay que predicar es el reino de Dios. No podemos aislar el versículo, porque el versículo 15 dice, diciendo, ¿cómo era que predicaba el Señor Jesús el evangelio del reino de Dios? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué decía el evangelio o qué dice el evangelio? Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. O Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos creer, el contenido del evangelio que se le está predicando. Sin embargo, usted va a encontrar personas que aíslan el versículo 16 de Marcos, donde iniciamos, y se quedan solo con la palabra creer y entonces forman de allí su propia doctrina. He escuchado a personas decir que lo que eso significa es que si usted cree que es salvo, entonces es salvo. Porque como el versículo dice, cree en el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere. Entonces, usted tiene que creer que usted es salvo y entonces es salvo. Mire el engaño. Desde que creíste ya eres salvo. Desde que tú crees que es salvo, que eres salvo, ya eres salvo. Eso es un engaño. Lo mismo aplican para la otra expresión. Desde que creíste que tus pecados te fueron perdonados, entonces ya tus pecados te fueron perdonados. Eso no es verdad. Y por consiguiente, también lo usan para la otra expresión. Desde que creíste que ya recibiste el Espíritu Santo, entonces ya recibiste el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Y tienen el valor de llamarle a eso fe. Eso no es fe, eso es engaño. Así el diablo ha engañado a muchas personas que se dicen ser cristianas, pero que nunca han sido cristianas
porque no han hecho lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. No han cumplido la ordenanza dada por Dios en boca de nuestro Señor Jesús el Cristo. Veámoslo a la luz de la palabra de Dios, qué es lo que hay que creer para que usted no sea engañado, para que usted no se deje engañar. Y vamos a ver la primera frase, desde que creíste ya eres salvo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que establece la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a ser salvos? ¿Qué debo creer? Para eso le voy a pedir que por favor vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34. Dice, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta porción ha sido tomada para muchas cosas, pero mire la inquietud que había en este hombre, la necesidad de saber qué debía hacer él para ser salvo. Y en este ejemplo podemos ver que la respuesta al carcelero no fue, tienes que creer que ya eres salvo y entonces eres salvo. Esa no fue la respuesta. La respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Acá hay una orden específica, creer en el Señor Jesucristo. Si no cree en el Señor Jesucristo, no puede ser salvo. Ya les comentaba la semana pasada que somos salvos del pecado, que esa es la razón por la que se le llamó a Jesús, al Hijo unigénito del Padre. Esa es la razón por la que se le llamó Jesús. Recordémoslo por favor, Mateo capítulo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Por eso se llama Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces podemos ver que el Señor Jesús fue designado para ser el Salvador por la obra que él iba a hacer, de ser ofrecido como un cordero sin mancha delante de Dios, derramando su sangre en rescate por todos nosotros, como dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ahora bien, ya ese sacrificio fue hecho, ya el cordero fue inmolado, ya la sangre fue derramada y presentada ante Dios en el lugar santísimo. ¿Qué debo hacer yo para hacerme partícipe de eso que ya hizo el Señor Jesús? Yo debo creer en Él, debo poner mi confianza en Él por mis pecados, porque Él llevó sobre Él mi pecado. Cree en el Señor Jesucristo y serás. Voy a aprovechar porque esta porción es usada y él cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa porción es usada para decir, bueno, ya con uno en la casa que crea, ya todos los que viven en esa casa van a ser salvos. Mire, hermano, si usted cree, todos sus hijos van a ser salvos. Créalo, créalo que eso es así. No, crea que eso es un embuste. Crea que esa es una mentira. Eso no es verdad. Si cada uno en la casa no cree en el Señor Jesucristo, no van a ser salvos. Los que no crean en el Señor Jesucristo no van a ser salvos. Por más que sea su hijo, por más que sea su esposa, por más que sea un familiar muy íntimo usted,
Si esa persona no cree en el Señor Jesucristo, no va a ser salvo. Por eso cuando usted va a esa porción, a usted la puede leer después con calma en Hechos 10, 30 al 34, que ya leímos, 16, 30 al 34. No está ahí en pantalla. Pero dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, escucharon la palabra y creyeron en el Señor Jesucristo y entonces fueron bautizados. Si no creen en el Señor Jesucristo, no van a ser salvos. Es así de sencillo. Así que no se deje engañar. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Vaya, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le dijo Pablo a Timoteo, y que desde el has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación es por la fe que es en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús. Tener fe en Cristo Jesús es creer en Él, que Él es el que Dios ha puesto como el Salvador de nuestras almas. Vamos al segundo punto. Desde que creíste, tus pecados te fueron perdonados. Para poder explicarle cómo es que nuestros pecados son perdonados, le invito a que vaya por favor a Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Entonces vemos en este texto que no es simplemente creer en cualquier cosa y mucho menos creer que ya te fueron perdonados los pecados, entonces ya tus pecados te fueron perdonados. No, Señor. Puntualmente el versículo dice que debes creer en el Señor Jesucristo, porque todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si no crees en el Señor Jesucristo, no tendrás perdón de pecado. El perdón de pecado, dice la Biblia bien claro, es por la fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, para que reciban por la fe pecado y herencia entre los santificados. Ese versículo, el Señor Jesús estaba hablando con él de cómo era que las personas iban a recibir el perdón de pecado, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Entonces está bien claro, si una persona quiere recibir perdón de pecado, sí o sí debe creer en el Señor Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La tercera afirmación, desde que creíste, recibiste el Espíritu Santo. Y esta expresión es muy común, especialmente en aquellos grupos que tienen como creencia que el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu Santo.
Y en su lógica descabellada, ellos dicen, al tú recibir al Señor Jesús, automáticamente estás recibiendo el Espíritu Santo. Créame que eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia acerca de esta expresión. ¿En verdad desde que creíste ya recibiste el Espíritu Santo? ¿O esto no es verdad? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, le invito, vaya conmigo, acompáñeme por favor y vaya al libro de Juan capítulo 7, versículo 39. Juan 7, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues ido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quiénes son los que van a recibir el Espíritu Santo? Los que creyesen en el Señor Jesús, el Cristo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Si usted lee con sinceridad este versículo, notará que no está hablando de que si usted cree que ya recibió el Espíritu Santo, entonces ya usted recibió el Espíritu Santo. No se trata de autoengañarse. Lo primero que va a ocurrir en su vida es un llamado por Dios. Hechos capítulo 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Esa promesa de Dios de derramar de su espíritu sobre una persona, lo primero que va a ocurrir es que tiene que ser llamado por Dios. Como promesa del Padre que es el recibir el Espíritu Santo que Dios llama. Recuerde que ninguno puede venir al Señor Jesús si el Padre no le trae. Entonces, lo llama el Padre, lo va y lo lleva al Hijo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. El Padre lo llama, lo trae al Hijo para que crea en el Hijo. Así que Dios le hace el llamado. Le trae al Señor Jesús para que usted crea en el Señor Jesús el Cristo, y al usted creer en el Señor Jesús el Cristo, entonces la promesa de Dios son para usted, como dice en Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, para poder recibir el Espíritu Santo, primero debe creer en el Señor Jesucristo y previamente haber sido llamado por Dios para que Dios lo trajese al Señor Jesús para que usted pueda creer en el Señor Jesús. Ese es el mecanismo. Eso es lo que está establecido allí en la palabra de Dios y eso es la verdad. Por la fe en Cristo Jesús recibimos el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin, oiga, a recibiésemos la promesa de el Espíritu. Voy a volver a leerlo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que podemos ver por las Escrituras que para poder recibir cualquiera de estos tres beneficios, la salvación,
el perdón de los pecados, el recibimiento del Espíritu Santo, para poder recibir cualquiera de estos tres beneficios, es necesario, sí o sí, es necesario, necesarísimo, creer en el Señor Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Para poder ser salvo, para poder recibir el perdón de los pecados, para poder ser bautizado con el Espíritu Santo, es necesario creer en Jesús el Cristo, el Hijo unigénito, el Hijo amado del Dios viviente. ¿Y qué más necesitamos saber? Que no basta con decir, yo creo en el Señor Jesucristo. No basta con decir, yo creo en el Señor Jesucristo. Porque estaríamos cometiendo el mismo error que simplemente decir, cuando creíste, ya recibiste lo que creíste. Acompáñeme, por favor, y leemos un ejemplo en la Biblia para que podamos ayudarnos a comprender mejor esto. En la Biblia hay alguien que dijo que creía en el Señor Jesucristo, pero no le creía al Señor Jesucristo. Vaya Juan capítulo 11, versículo 20 al 27, por favor. Juan 11, 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo, todo, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí lo había notado? Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Mire, qué expresión tan hermosa. Ojalá nosotros también podamos adoptarla para nosotros. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. De entrada, ¿qué podemos ver? ¡Wow! Esta señora había creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente que había venido al mundo. Pero ¿qué también podemos ver? Que no le creía lo que él le estaba diciendo. Mire que Marta afirma en el versículo 27, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella tenía esa seguridad. Es más, Marta afirma lo que ella sabe del Cristo. Sea ahora, en el versículo 22, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Porque del Cristo estaba profetizado incluso en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 8, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Así que lo que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le pidiera a su Padre, el Padre se lo daría. Eso lo sabía Marta. Pero cuando ya están frente al sepulcro, en el momento que el Señor Jesús ordena que quiten la piedra que estaba tapando la tumba, Marta le dijo en Juan 11, 39 y 40, Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No fue que el Señor Jesús le dijo, Marta, se me había olvidado decirte que si crees vas a ver la gloria de Dios. No, eso no fue lo que le dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús, en esta expresión que muchos leen sin ver en el contexto en qué está enmarcada esta frase, el Señor Jesús le dice, si crees verás la gloria de Dios, y la está llevando a ella a lo que ya habían conversado. Porque no es simplemente que yo diga, yo creo que veré la gloria de Dios y entonces yo veré la gloria de Dios. No, eso no es lo que está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús le está llevando al versículo 23 y 26. Vamos a Juan 11, 23. Dice, resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Él no le dijo, ¿tú crees que tu hermano puede que resucite? Y si le pedimos a Dios, puedes, ¿será que? No, el Señor Jesús le está asegurando, tu hermano va a resucitar. ¿Qué tenía que hacer Marta? Creer lo que estaba diciendo. Mire, podías tener 5, 6, 10 días de muerto. Pero si el Señor le está diciendo, tu hermano va a resucitar, Marta lo que tenía que hacer era creerle lo que le está diciendo el Señor Jesús. Y Marta salió con que, sí, yo sé que él va a resucitar allá en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dice con aquella paciencia, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y bueno, y le pregunto, ¿crees esto? ¿Crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees que te estoy diciendo que tu hermano va a resucitar? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, crees esto? Con eso le está diciendo a Marta qué es lo que tiene que creer. No es, yo creo que veré la gloria de Dios y entonces yo veré la gloria de Dios. No, hay algo puntual que hay que creer. No es simplemente creer, sino que había algo que María debía creer, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento que iba a acontecer. Lo que te estoy diciendo, si crees lo que te estoy diciendo que tú habitarás, entonces verás la gloria de Dios. Si crees que yo soy la resurrección y la vida, entonces verás la gloria de Dios. No basta con creer en el Señor Jesús, que Él es el Cristo, sino que es necesario creer en Él. Al decirle y he de ya, Marta estaba demostrando que no había creído lo que el Señor Jesús le había dicho. Y hasta la mayoría de nosotros hubiese hecho lo mismo. Pues decimos frecuentemente, mientras hay vida, hay esperanza. Ya no había esperanza, estaba muerto. Estaba muerto. Ya no había nada que hacer. Marta le llevaba la cuenta. Ya hacía 4 días para los hombres. Pero Dios le concedía al Señor Jesús todo lo que el Señor Jesús le pedía. Y permítame, por favor, si usted cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no cree lo que el Señor Jesús dijo,
entonces no ha creído en él. Si usted no cree cuando él dijo, por poner un ejemplo, entre tantos, vaya a Mateo capítulo 26, 28. Si usted no cree cuando él dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, si usted no cree que la sangre literal, la sangre de Cristo que fue derramada, fue para remisión de los pecados y no un invento que se ponen a buscarle filosofías, es que la sangre significa, no, literal. El Señor Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Si no creemos que eso es verdad, no hemos creído en el Señor Jesucristo. Si no crees eso que dijo el Señor Jesús, entonces usted no ha creído en el Señor Jesucristo. Si usted cree que Jesús es el Cristo, pero no cree en sus palabras, esas palabras que dijo que su sangre fue derramada para la remisión de los pecados, entonces no ha creído en él. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Creer es poner la confianza en que será conforme a lo que él ha dicho. Será como él lo dijo, porque Dios habló por medio de él. Será como él lo dijo, porque él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y será como él lo dijo, porque él es el Hijo amado de Dios. Cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 23 al 27 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré por vosotros al Padre, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. A estas palabras le pregunto yo a usted, ¿crees esto? ¿Crees esto? Vuelvo a leerlo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestras cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Crees esto? ¿Crees esto que dijo el Señor Jesucristo? Porque creyendo lo que dijo el Señor Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas a Dios en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pido, eso lo haces porque has creído que el Señor Jesús dijo que todo cuanto pidieres al Padre en su nombre, el Padre lo iba a hacer. ¿Crees que lo que dice el Señor Jesús el Cristo, eso es verdad?
¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 12:21? Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Por qué ocurre esto? Esa cita es tomada del libro de Isaías y está reflejada allí en el libro de Mateo. ¿Por qué ocurre esto? Porque has creído en Él, porque confías que será como Él dijo, pues Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no es como dijo Marta al Señor Jesús, yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces usted va corriendo y le pide al Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús sale corriendo y le dice al Padre, mire, fulano de tal me pidió para que yo le diga a usted que le conceda a él lo que él le está pidiendo. Así no es que funciona. Pero nosotros los seres humanos seguimos creyendo como Marta que es lo que el Señor Jesús le pide al Padre y entonces el Padre se lo va a conceder al Señor Jesús y el Señor Jesús no lo va a conceder a nosotros. Eso no es lo que establece la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, creemos cuando dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, el Padre nos los iba a dar. Eso pidas a Dios en el nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús, Dios te lo concede porque has creído en Él, porque amas a su Hijo amado, Cristo Jesús, has creído en el unigénito del Padre. Y hay una nota en letra pequeñita. Hay una nota en letra pequeñita. Aplican términos y condiciones. Aplican términos y condiciones. Y allí en letra chiquitica dice, a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si en verdad amamos o no amamos a su Hijo amado Jesucristo. Si nos queremos aprovechar y queremos manipular y a Dios queriendo recibir sin nosotros en realidad amar a Dios. Dios sabe si en verdad has creído en su Hijo amado. Somos libros abiertos delante de Dios. Nuestro corazón está abierto delante de Él. Y por medio de su Espíritu escudriña aún los profundos de nuestro corazón. De modo que no lo podemos engañar. Términos y condiciones. Debemos entender que todas las cosas que dijo el Señor Jesús, todas las cosas que hizo el Señor Jesús fue porque Dios estaba obrando por medio del Señor Jesús. Y entiende, por favor, nunca, nunca, nunca Dios se metió dentro del Señor Jesús. Lo que hizo Dios fue que ungió con su Santo Espíritu al Señor Jesús. Hizo morar en él su Santo Espíritu. Por eso fue que en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habló por medio de su Hijo, de la misma forma como nos habló por medio de los profetas, colocando su Santo Espíritu en él. No fue que Dios se metió dentro del Señor Jesús, mucho menos que se encarnó o que Dios se vistió con un cuerpo de carne. No, Señor, eso es mentira del diablo. Dice la Escritura bien claro que lo que hizo Dios fue hablar por medio de su Hijo. Él le dio palabra. Él le dio palabras al Señor Jesús para que el Señor Jesús las dijese. Para que el Señor Jesús las expresase y el Señor Jesús las dijo. Él mandó al Señor Jesús a hacer y el Señor Jesús obedientemente hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Juan capítulo 12, versículo 49 al 50.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo conforme el Padre me lo ha dicho. De manera que lo que el Señor Jesús expresaba, hablaba, era porque el Padre le había dicho lo que iba a decir y Él lo decía. Por eso es que en el libro de Hebreos dice que Dios habló por el Hijo. Y no solo en palabras, sino por las obras, los milagros, las señales que hizo. Fue Dios quien se glorificó en su Hijo, Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sirvieron además estas señales como el sello de aprobación, la prueba de que ese era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estas a su vez son las señales que deben llevarnos a nosotros a creer en Él. Todas las señales que el Señor hizo fueron para que creamos en Él. Incluso el libro de Juan fue escrito. Todas las cosas que están allí escritas son para que creamos en el Señor Jesús, el Cristo. Juan 20, 30, 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Perdón, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y note cómo dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué debemos creer? Cuando leamos el Evangelio de Juan, ¿qué debemos creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y sigue diciendo, para que creyendo, ¿se da cuenta? Que solamente dijo, para que creyendo. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces vienen los beneficios a nuestra vida. Vienen todas las promesas de Dios que son en Cristo, entonces vienen a nuestra vida. Al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces vas a recibir, vas a recibir salvación. Entonces y solo entonces vas a recibir perdón de pecado. Entonces y solo entonces vas a recibir el Espíritu Santo. Es, es creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que recibiremos vida en su nombre. Así que ese es un trabajo que hay que hacer, que cada quien individual debe hacer en su vida. Buscar la forma, la manera de meterse de lleno, de buscar el rostro del Señor y de creer en la palabra de Dios y la palabra que Dios envió por medio del Señor Jesús para nuestra vida, para bendecirnos, porque las promesas de Dios son en Cristo para cada uno de nosotros, al creer nosotros en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios nos fortalezca cada día. Te damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque allí está escrito todo lo que nosotros necesitamos conocer,
saber, aprender y aplicar en nuestra vida para poder